Bueno, vamos ahora a desarrollar un poco una descripción sobre todo el entramado, si quieren decirlo así, de la afectividad humana a nivel sensible. Recordemos, y este punto quiero insistir, que estamos aquí hablando por ahora, después vamos a desarrollar la otra dimensión, de la dimensión sensible de la afectividad. Como dijimos hace un momento, esta dimensión sensible está tratada muy extensamente por Santo Tomás en el Tratado de las Pasiones, donde él va describiendo, después de explicar en qué consisten las pasiones, de lo cual ya hemos dicho algo hace un momento, Santo Tomás trata cada una de las pasiones separadamente, describiendo en qué consiste, describiendo cuáles son las causas por la cual se activa o se pone en movimiento alguna pasión determinada, y también describiendo cuáles son los efectos que cada pasión produce en la personalidad. Este tratado, y esto lo han reconocido muchísimos autores, es verdaderamente un tratado de psicología, un tratado de la personalidad, en donde Santo Tomás hace observaciones y aclaraciones muy importantes e incluso muy precisas sobre muchos elementos de nuestra personalidad. Por lo tanto, vale mucho la pena que en la medida de nuestras posibilidades podamos leer el tratado entero, que sin duda nos va a enriquecer mucho, y sí que esta parte de la obra de Santo Tomás es mucho más accesible, por lo tanto les recomiendo vivamente que puedan estudiarles. Bueno, Santo Tomás explica que todas las pasiones guardan una relación entre sí, es decir, si bien nosotros podemos considerar cada uno de los afectos humanos de manera aislada, todas ellas, todos los afectos humanos guardan una estrecha relación entre sí. Y esta relación es posible porque hay un orden entre los afectos, un orden según el cual el amor es la principal pasión. Y esto es fundamental nuevamente. Dijimos hace un momento que toda la afectividad humana se explica en razón del bien. Y el bien lo que produce fundamentalmente es, decíamos también hace un momento, es la inclinación. Ahora bien, la inclinación hacia ese bien es lo que nosotros llamamos amor. Y por eso el amor es la principal pasión humana o el principal afecto humano, y todos los otros afectos dependen del amor. Y lo vamos a explicar ahora brevemente para que entendamos en qué medida todos los afectos dependen del amor. El amor, decíamos, produce una inclinación hacia el bien, y esto es lo primero que sucede en la mente o en la afectividad humana. Santo Tomás divide los afectos en concupiscibles e irascibles. Nosotros podríamos imaginar una tabla con 3 columnas. En los dos extremos, en la primera tabla y en la última, pongamos los afectos del concupiscible, y en el medio los afectos del irascible. ¿Por qué decimos esto? Porque para Santo Tomás los afectos del concupiscible son aquellos que se refieren directamente al bien o al mal, es decir, hay afectos según el cual nosotros percibimos algo como bueno o como malo, y entonces directamente ese afecto produce una inclinación. Quiero eso o rechazo eso. Esos son los afectos del concupiscible. Santo Tomás señala que los afectos del concupiscible están al principio y al final de la acción. Ahora lo vamos a entender muy sencillamente. Sin embargo, además de inclinarnos hacia algunos bienes o rechazar algunos males, dice Santo Tomás, hay algunos bienes que son difíciles de conseguir, es decir, hay bienes cuya consecución vienen con un obstáculo o requieren de vencer un obstáculo, por lo tanto no es tan inmediata esa obtención de ese bien. Por lo tanto, requieren como de un esfuerzo extra, ¿no? O de una energía extra.
A esas bienes o a esas inclinaciones por las cuales nosotros buscamos un bien que es difícil o arduo, Santo Tomás las coloca en esa columna del medio, es decir, aquellas pasiones del irascible, porque quiere decir que para obtener ese bien requerimos de cierta lucha, de cierto esfuerzo. Es un bien que está mediado por una lucha o por una dificultad. Dicho esto, entonces decimos, tenemos pasiones que están al principio de la acción, que son del concupiscible, tenemos pasiones que están en el medio de la acción, que son las del irascible, es decir, aquellos afectos que tienden hacia el bien o rechazan el mal en cuanto que suponen vencer un obstáculo, y tenemos finalmente aquellas otras pasiones que de vuelta se refieren al bien o al mal, pero que están al final de la acción. Decíamos, el amor es la principal pasión porque justamente lo que pone en movimiento todo nuestro mundo afectivo es el amor. Entonces nosotros, en primer lugar, cuando se despierta nuestra afectividad es porque hay algo que hemos percibido como un bien y eso despierta en nosotros un amor. Este amor, insisto, aquí estamos hablando del plano sensitivo, no estamos hablando del amor espiritual, sino cualquier cosa que nos resulta atractiva, ¿no? Que la percibimos como bueno, despierta en nosotros una inclinación, un amor. Y por eso siempre está al principio de la acción el amor. No habría acción, no habría movimiento, no habría operación si no hubiese una inclinación y un amor. Ahora bien, eso que nosotros amamos, como decíamos, puede ser visto o puede encontrarse en peligro, podríamos decir, por algún mal que se le opone. Y por eso a la pasión del amor se le opone el odio, pero no porque yo pueda en el mismo plano amar u odiar algo, sino que yo odio todo aquello que se opone a lo que quiero. Y aquí se ve, como decíamos hace un momento, la dependencia que, por ejemplo, tiene el odio respecto del amor. No puede haber odio si no hay amor. Claramente no referido a la misma cosa. ¿Por qué? Porque yo odio todo aquello que se opone a lo que yo quiero. Supongamos, yo me amo a mí misma porque considero que mi vida es un bien, por lo menos para mí. De manera que la inclinación primera es el amor a sí mismo. Incluso esto es un tema para tratar en otro ámbito, pero incluso aunque uno tuviera baja autoestima, si hay como una especie de tristeza respecto del propio valor, esa tristeza tiene que ver con el amor a sí mismo, ¿no? Porque yo quisiera valer más porque me quiero y por lo tanto me entristece no tener eso que querría tener. Pero bueno, volvamos al ejemplo, ¿no? Yo me quiero a mí misma, me amo a mí misma como una cosa espontánea y natural porque uno tiende a defender su vida y las cosas que le hacen bien. ¿Qué es lo que odio? Odio todo aquello que se opone a mi propio valor. Por lo tanto, si una persona me insulta, si una persona habla mal de mí, si una persona me quiere hacer daño, la odio, ¿no? O siento rechazo. Si no queremos usar la palabra odio, es una palabra un poco fuerte, pero aquí por odio estamos hablando de rechazo. ¿Por qué siento esa aversión o ese odio? Porque esa persona o esa cosa o esa situación se oponen a lo que yo quiero, que es mi propio valor. El odio o la aversión siempre depende de algo que yo amo. ¿Por qué? Porque rechazo o siento aversión siempre a todo aquello que se opone a algo que quiero. ¿Ven? Entonces aquí se ve cómo ya en el primer movimiento el amor está al origen, por ejemplo, del odio o de la aversión. Decíamos hace un momento, a veces aquellos bienes que nosotros queremos, es decir, cosas que amamos y queremos alcanzar, se encuentran obstaculizadas por algún mal que aparece. Podemos tomar de vuelta el ejemplo que venimos analizando. Yo me quiero a mí misma y quiero un bien para mí. Por ejemplo, querría
seguir una carrera, recibirme, ser un buen profesional, ¿no? Que todas esas cosas tienen que ver con el amor a sí mismo. Hay cosas que se oponen a ellos y por eso siento aversión. Ahora bien, alcanzar ese bien, por ejemplo, ser un profesional, me implica superar muchos obstáculos, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo que estudiar y eso es muy difícil, tengo que ver si tengo la capacidad y eso me expone frente a una serie de obstáculos. ¿Qué pasa frente a esos obstáculos? Supongamos una materia que es muy difícil y que yo no entiendo suficientemente. Bueno, ahí aparece una dificultad. Frente a esa dificultad, yo puedo ser lo que hoy llamaríamos optimista, ¿no? Lo que Santo Tomás llama esperanza, aquí no entendiendo por esperanza la virtud teologal, sino justamente esto que estamos diciendo aquí, la persona optimista, que quiere decir esto. Yo veo el obstáculo, pero en realidad veo más mis capacidades, ¿no? Es decir, sé que esa materia es difícil, pero entiendo que soy una persona que tiene capacidad, que soy muy tenaz y que soy perseverante, y que además cuento con la ayuda de muchos amigos. Por lo tanto, quiero algo, veo el obstáculo, pero veo más las posibilidades que el obstáculo y por lo tanto soy optimista y por lo tanto entonces mi movimiento afectivo se inclina con más energía a luchar contra ese obstáculo porque considero que cuento con los recursos suficientes para vencer ese mal. ¿Ven? Y entonces ahí se activa, antes hablamos del amor, del rechazo a lo que se opone a eso que amo, y acá viene a como a sumarse o a añadirse al amor lisa y llanamente hablando, lo que llamaríamos la esperanza, que es justamente aquella pasión que frente al obstáculo destaca lo positivo o los aspectos beneficiosos con los cuales yo cuento para vencer un obstáculo y me anima, ¿no? Me da fuerza para vencer y superar el obstáculo, ¿no? Y por eso la esperanza también es un afecto humano, natural, por el cual nosotros, hoy como decíamos, llamaríamos más optimismo a esa pasión, por lo cual la persona, como se dice coloquialmente, ve la mitad del vaso lleno, ¿no? Y por eso es una persona que se anima a vencer los obstáculos. La pasión de la esperanza puede tener como un plus o un añadido, que es lo que Santo Tomás llama la audacia, es decir, cuando esa esperanza es muy grande, la persona no solo es optimista, sino que se anima, tanto lo que ve sus posibilidades o sus recursos, que digamos, se anima a cosas grandes. Aristóteles decía que los jóvenes, justamente por tener poca experiencia, siempre ven más lo positivo y por eso lo propio de la juventud es la esperanza, ¿no? Porque justamente no ven tanto los obstáculos cuanto las posibilidades. Y por eso, naturalmente, una persona joven es esperanzada. Bueno, podríamos decir más sobre esto, pero bueno, para que vean. Entonces, me interesa que vayan viendo la conexión que esto guarda con el amor, ¿no? Es decir, el amor es la que pone en movimiento, aparece un obstáculo y la esperanza es la que ve más las posibilidades que el obstáculo. Y por eso aumenta como esa fuerza por la cual vamos a luchar contra ese obstáculo. Sin embargo, también puede pasar que frente a ese obstáculo, en lugar de ver más las posibilidades, uno mire más el obstáculo, ¿no? Entonces, el juicio que hace la persona sobre ese mal o ese obstáculo que tiene que vencer, sea negativo, en el sentido que ese obstáculo es más grande que las posibilidades que uno tiene. Y allí aparece el temor.
¿no? Es decir, aquella pasión por la cual, como uno mira más al obstáculo que a las posibilidades, el movimiento que se produce es el contrario al de la esperanza, que es un movimiento de huida. Así como en la esperanza, como uno mira más a las posibilidades que al obstáculo, lo que produce la esperanza es como un movimiento positivo, ¿no?, de acción para arremeter contra el mal, porque yo veo que puedo vencerlo. En cambio, en el temor, el movimiento es contrario. Como lo que yo veo es más el mal que tengo enfrente, el movimiento es de retracción, justamente porque como considero que mis posibilidades son menores que el mal que tengo que enfrentar, para preservarme a mí mismo, voy a retraerme de una acción a fin de custodiar ese bien. Volviendo al ejemplo que veníamos trayendo, yo quiero recibirme, quiero ser psicóloga, quiero tener una profesión, tengo que atravesar un examen muy difícil, pero veo que los obstáculos son más grandes que mis posibilidades, entonces no me presento, me retraigo respecto de ese mal, porque quiero preservar mi autoestima, no quiero enfrentarme a la humillación de un examen, quiero evitar esa situación porque creo que no estoy suficientemente preparada, etc. Ven, de vuelta, también el temor está al servicio del amor, porque justamente quiero evitar algo que dañe mi autoestima, es decir, quiero evitar la humillación de ese examen que puede frustrarme o que puede desanimarme respecto del bien. Ahora fíjense otro detalle más, tanto la esperanza como el temor, que son movimientos contrarios, podríamos decir, ¿no? Porque que están, recuerden, en esa columna del medio, es decir, se refieren a esos obstáculos que se presentan en la consecución de un bien, se refieren, dice Santo Tomás, a los bienes o a los males, no en cuanto que están presentes, sino en cuanto que son futuros. Siempre yo tengo esperanza, no respecto de lo que está pasando, porque el bien que yo ya tengo, no tengo que esperarlo, sino que ya lo tengo, sino a un bien al que yo aspiro a alcanzar, ¿no? Es un bien futuro. Y el temor se refiere al mal, pero no al mal en cuanto que está presente, sino en cuanto que es futuro. Yo respecto de las cosas malas no siento miedo, siento tristeza. Es decir, cuando algo ya está, no tengo miedo que pase, estoy triste porque ya me pasa. Cuando me fue mal en el examen, no tengo miedo al examen, porque el examen ya pasó, el mal ya está consumado, me fue mal, estoy triste. Ahora, ¿cuándo siento temor? Siento temor cuando es algo que tiene que venir, algo que es futuro, porque me anticipo a eso en la imaginación, a aquello que puede llegar a suceder, y a partir de esa anticipación genero una respuesta. ¿Por qué me interesa destacar este aspecto de esta parte de la afectividad? Porque justamente como hay una anticipación, ¿no?, de algo que tal vez vaya a suceder, aquí es donde la imaginación, esto lo vamos a ver ahora inmediatamente cuando analicemos otro aspecto de la afectividad sensible, la imaginación puede agrandar o achicar este posible bien o este posible mal. Y aquí hay un elemento muy importante en la psicología, ¿no? Esto pasa con muchas patologías, por ejemplo las fobias, ¿no? Es decir, la persona teme a algo de manera desproporcionada justamente y huye y se retrae porque es algo que puede pasar, que todavía no está pasando, pero en el juicio que esta persona hace hay como una anticipación excesiva o desproporcionada, ¿ven? Por eso es muy importante entender la naturaleza de estas dos pasiones, la esperanza y el temor, porque determinan de qué manera la persona enfrenta no lo que tiene aquí presente, sino lo que va a pasar. Y esto depende un poco del juicio que haga sobre algo futuro, que puede ser un juicio desproporcionado, puede ser un juicio adecuado,
o un juicio insuficiente. Y eso va a determinar que haya más esperanza o haya más temor. Aristóteles, como decíamos antes, dice que el temor es más común en las personas mayores, porque justamente tienen más experiencia, sobre todo las personas que han tenido malas experiencias, ¿no? Suelen ser más temerosas porque justamente es una pasión, como las dos se refieren al futuro, y ambas dependen de la experiencia, ¿no? La persona que tiene más experiencia normalmente es más temerosa o precavida, ¿no? Es decir, que la persona que tiene menos experiencia. Pero bueno, aquí voy vislumbrando, les voy queriendo como un poquito ya ir mostrando la importancia que tiene el análisis de estas pasiones para entender la conducta humana, porque según aquel juicio que hagamos sobre eso que va a venir, vamos a manejarnos de una u otra manera. Entonces, esto que acabamos de decir entonces vale para aquellas pasiones que están en el centro de la actividad, que son las pasiones del irascible. Pero remitámoslo de vuelta a lo que veníamos diciendo. Tanto la esperanza como el temor dependen del amor, ¿no? Es decir, porque yo temo a un peligro, ¿por qué le tengo miedo? Porque pone en riesgo algo que quiero. Si no, no le tendría miedo. Es decir, yo no le tengo miedo a las cosas que no me interesan, ¿no? Es decir, esto nos sucede, es decir, supongamos que miramos en la televisión un desastre climático que sucede al otro lado del mundo, me puede dar pena, pero no siento miedo, porque no es algo que me afecte a mí, ¿no? Entonces, fíjense, el temor de vuelta o la esperanza están relacionados con lo que yo quiero. Se activan en la medida en que hay un obstáculo que pone en riesgo algo que quiero.